Buenas noches, felices Pascuas de Resurrección. Sí, ya regresamos nuevamente a nuestros talleres formativos. Le damos la bienvenida a todos los hermanos y hermanas catequistas de la Arquidiócesis de San Juan de Puerto Rico y a todos los agentes de pastoral también que nos acompañan, al igual que todos esos hermanos y hermanas que se conectan de diócesis hermanas en Puerto Rico y fuera de Puerto Rico. Confiamos desde la Comisión Arquidiocesana de Catequesis de San Juan de Puerto Rico que ustedes hayan tenido, ¿verdad? Una semana mayor, intensa, hermosa y sobre todo que en este tiempo pascual, sobre todo que estamos todavía en la octava de Pascua, ¿verdad? Tengamos la oportunidad de experimentar el resucitado y resucitar junto con él, ¿verdad? Hoy jueves 8 de abril de 2021, como les dije al principio, retomamos nuestra experiencia formativa y para beneficio de aquellos que se conectan por la página de Facebook de la Comisión Arquidiocesana de Catequesis y los que se conectan también desde el canal de YouTube de la Comisión, siéntanse saludados y bienvenidos. Vamos a hacer una especie de repaso, ¿verdad? En lo que nuestros hermanos y hermanas se logran conectar y sobre todo que a ustedes les dé tiempo también de compartir, ¿verdad? Y recordarle tal vez a ese catequista o a esa gente de pastoral que vamos a comenzar el taller de formación de hoy. Quisiera aprovechar para, más allá de los saludos, ¿verdad? Hacer un repaso de los temas que hemos trabajado hasta ahora, la propuesta formativa que la Comisión Arquidiocesana de Catequesis ha propuesto y ha realizado hasta ahora es aprovechando el hecho de que la iglesia, ¿verdad?, nos ofrece un nuevo directorio para la catequesis. Salió justamente el verano pasado. Estábamos todavía como descubriéndolo, ¿verdad? Y enriqueciéndonos muchísimo con él. Y una de las cosas que se propuso desde la comisión es que pudiéramos aprovechar mensualmente de modo virtual este espacio para acercarnos cada 2 capítulos, ¿verdad? Cada taller, 2 capítulos del directorio y que eso nos ayude, ¿verdad? De algún modo a acercarnos al documento, a redescubrir lo que como iglesia, ¿verdad? El Espíritu ha ido suscitando, ha ido inquietando y ha ido animando, ¿verdad? En el tema de catequesis, en este ministerio y esta pastoral tan hermosa, que los que participamos de ella y somos parte activa de ella, pues nos llena de mucho orgullo. Así que hemos estado desde el mes de, diríamos, noviembre, no, en octubre empezamos con el primer taller. Básicamente fue con Padre Tony, a quien le tocó los primeros 2 capítulos, el capítulo de la revelación y su transmisión y la identidad de la catequesis. Y él como vicario de catequesis, ¿verdad?, de la Arquidiócesis de San Juan, pues nos ofreció no solamente el contenido de lo que presenta el directorio, sino también iluminó, ¿verdad?, desde su experiencia como sacerdote, su experiencia como religioso también, y como vicario de la catequesis, por donde, ¿verdad?, estos temas pueden ayudarnos a reforzar en nuestra vida y en nuestro testimonio de vida como cristianos y cristianas para poder comunicar y transmitir, ¿verdad?, la verdadera fe o la verdad de la fe. Así que a él lo tuvimos en ese primer taller, ¿verdad? De ahí en adelante, pues entonces me tocó a mí el tercer y cuarto tema. Bueno, el tercer tema, porque el cuarto tema le tocó también a Tony, fue ese taller que lo hicimos, ¿verdad? Compartido. El tercer capítulo viene siendo el del catequista. Ella habla sobre él y la catequista, su identidad y demás. Y Tony, en ese mismo día del taller, le tocó abordar el tema la formación de los catequistas. Así que haciendo mucho más énfasis, ¿verdad? Obviamente en lo que pretendemos con estos talleres formativos. Luego me tocó entrar en la segunda parte del directorio
en eso del proceso de la catequesis, conocer qué nos dice el directorio sobre la pedagogía de la fe. Y además, la importancia del catecismo de la Iglesia Católica, ¿verdad? Cómo aporta, obviamente, es una de las fuentes de las cuales bebemos en la catequesis, ¿verdad? Para nuestra labor y tarea. Luego el hermano Balbino, desde Guatemala, nos acompañó en los temas o en los capítulos 7 y 8, que son los que tienen que ver con la metodología en la catequesis en la vida de las personas. Y ahí descubríamos, ¿verdad? Todas esas catequesis especializadas, diríamos, ¿verdad? Que sea a los adultos, a los niños, a los preadolescentes, adolescentes, ancianos, personas con discapacidad, migrantes, emigrantes, eh, personas marginadas. Ahí encontrábamos, por ejemplo, nuestros hermanos y hermanas que están privados de la libertad, ¿verdad? Que están en la cárcel, que no están en la libre comunidad, como ellos mismos se describen. Y veíamos cómo la catequesis tiene un modo de acercar el tema o acercar el mensaje del Evangelio, ese mensaje de salvación, ese mensaje de liberación y ese mensaje todo, sobre todo, que nos anima a vivir, ¿verdad?, en comunidad. Así que con él tuvimos la oportunidad, ¿verdad?, de entrar. Si usted al escuchar estos temas, ¿verdad?, o este pequeño resumen de los temas abordados hasta ahora y usted descubre que se ha perdido alguno, no se preocupe, tiene dos alternativas para buscarlo. Usted puede ir a YouTube, que es lo más cómodo, más sencillo, y en YouTube usted en la barra de búsqueda escriba Comisión Arquidiocesana de Catequesis. Ahí le va a aparecer que tenemos un canal. Y en ese canal usted puede ver entonces no solamente los talleres formativos que hemos ofrecido hasta ahora, estos que les mencioné, sino que también va a encontrar los talleres de capacitación tecnológica, Comarca Informa, que es otro taller que se ofreció, que es más que nada teniendo la oportunidad de conocer un poco lo que la comisión es, ¿verdad? Y realiza y ofrece. Y además están los dos talleres formativos que se dieron en preparación al envío arquidiocesano 2020. Así que están ahí en YouTube. Puede buscarlo también desde la página en Facebook, pero tal vez desde la página es un poquito más complicado. El modo más fácil o cómodo de buscar es desde YouTube. Así que puede buscar ahí y puede verlo. No hay problema. Usted lo puede detener si se cansó, ¿verdad?, de escuchar y vuelve y lo retoma. Eso no es problema. Pero les animamos a que puedan entrar. ¿Está bien? Esa es una de las bendiciones que esto de la pandemia ha suscitado, ¿verdad?, en la comisión, el tener que hacer uso de estos medios para poder eh, formarnos, acompañarnos a los catequistas y agentes de pastoral. ¿Está bien? Y para el día de hoy tenemos justamente al recurso, algunos lo conocerán, ¿verdad? Es de la diócesis de Caguas, nuestra diócesis hermana, y justamente es el diácono Juan José Rivera, colaborador, ¿verdad?, de la catequesis acá en el área de Bayamón y del Toa y La Plata. También ha ofrecido talleres a otras de las vicarías, especialmente en esos talleres de formación y preparación para los envíos arquidiocesanos que hemos tenido. Así que tal vez cuando lo vea, la única diferencia es que ahora lo presentamos como diácono, ¿verdad? Sabemos que eh, diría hace un año apenas, un poco más de un año, ha entrado en este ministerio del diaconado y desde ahí, ¿verdad? Ahora nos colabora. Pero antes era simplemente Juan José. ¿Bien? Y a Juan José le hemos pedido, por su experiencia y preparación, siempre en el área de la doctrina social de la Iglesia, se lo recomendamos, es excelente. A él le hemos pedido que nos presente lo que viene siendo la tercera parte del Directorio para la Catequesis, que habla sobre las iglesias la catequesis en las iglesias particulares, específicamente el capítulo 9 y el capítulo 10. El capítulo 9 habla sobre la comunidad cristiana, sujeto de la catequesis, y la catequesis frente a los escenarios culturales contemporáneos. ¿Está bien? Así que le damos la bienvenida a Juan José
ahora diácono Juan José Rivera, y le agradecemos desde ya su disponibilidad. Y les recordamos, por ejemplo, que al finalizar los talleres no se desconecten cuando él termine, porque sabemos que tenemos ese espacio, ¿verdad? Uno, para saber con qué nos quedamos del taller y que ustedes puedan expresarlo. Y segundo, porque le daremos ahí avisos o anuncios, ¿verdad?, de los próximos talleres, tanto formativos como el taller de capacitación. ¿Está bien? Así que, de capacitación tecnológica me refiero. Así que sin más, le echamos la bendición, ¿verdad? Y le agradecemos, y sobre todo en este tiempo pascual que nos acompañe, ¿verdad? Desde la alegría del resucitado, que pueda ser un taller de riqueza y conocimiento, no solamente en nuestra tarea y labor como catequistas, sino también como cristianos y cristianas, ¿está bien? En medio de un pueblo que necesita cada vez más testigos valientes, testigos que se atrevan a hacer la diferencia y a romper esquemas también. Bien, así que nada, Juan José, si estás por ahí, por favor, te pedimos que te conectes. Todo tuyo. Y a los hermanos y hermanas que están conectados, sabemos que al final esperamos para compartir con qué nos quedamos. Adelante, Juanjo. Muy buenos días a todos y a todas, o buenas tardes o buenas noches, depende del tiempo que vayan a escuchar la grabación. Mi nombre es el diácono Juan José Rivera Ortiz. Soy de la diócesis de Caguas. He trabajado varias veces con el centro de catequesis, con la hermana Alicia en Bayamón, y ella de una manera muy especial se dirigió a este servidor y me preguntó si era posible trabajar algunos capítulos del directorio de la catequesis. Le dije, claro, como no voy a estar disponible para ayudar a la hermana Alicia en esa encomienda, y me asigna de la tercera parte de la catequesis en la iglesia particular el capítulo 9 y el capítulo 10, que lo vamos a ver más adelante. El capítulo 9, la comunidad cristiana, sujeto de la catequesis. Nosotros vamos a profundizar un poquito en el tema que este capítulo nos toca y que lo hace de una manera muy especial. Cuando ustedes estén leyendo el capítulo se van a percatar de que el mismo nos coge y nos lleva desde la palabra, desde el evangelio como tal, la palabra de Dios, lo lleva a la iglesia universal. Luego lo lleva a cómo se compone esa iglesia universal, luego lo lleva a la parroquia, desde la parroquia entonces lo traslada a lo que son movimientos y son grupos, y luego hacia lo que son las escuelas para profundizar la fe. Nosotros vamos a ir viendo y desarrollando este capítulo a la medida que vayamos dialogando y comunicando. Lo difícil de esta experiencia para mí es que no voy a tener la alimentación de ustedes en cuestión del tema. No sé si el tema le está interesando, no sé si el tema está alegrando, si el tema está de hecho, está de esta forma, y como no tengo emociones, pues nada, me lo disfruto y me lo saboreo, y si en algún momento dado nos encontramos, les voy a agradecer que me digan de qué forma él mismo llegó a sus corazones. Pero nada, profundizamos y adelantamos. La primera parte nos habla de la palabra, que era lo que le estaba diciendo, y nos sitúa a María como modelo de la escucha de esa palabra, como modelo de esa primera persona que la palabra la impregna, que el evangelio la toca, que es modelo de la palabra hecha carne. Por lo tanto, para nosotros los cristianos, María es el modelo de ese pueblo de Dios, de esa encomienda que tenemos. Luego nos da 5 puntos importantes. La palabra tiene que ser escuchada. Y escuchar no es lo mismo que oír, es más profundo. Escuchar significa ya poner más sentidos en esa disposición. Y la palabra muchas veces se oye decir que la palabra es como una semilla. Yo cuando me toca hablar de la semilla, utilizo muchos ejemplos. Y para mí la semilla es especial porque ustedes saben que la semilla tiene una cascarita, una cobertura que la protege. Eso se tiene que romper, se tiene que perder, se tiene que estropear para que la esencia de la semilla, que es la pulpa, tenga contacto con la tierra y logre hacer que la misma crezca. Por lo tanto, si uno coge esa parábola y la relaciona con uno, ¿qué será para mí esa cobertura, esa capa que me protege? ¿Será el orgullo? ¿Será la vanidad? Pues esa tendría que romperla para que la esencia que es mi vida salga. Esa semilla nos dice el numeral 284 que se siembra, se profundiza y hay que dejarla sola.
Hay que dejarla que crezca, hay que dejar que se desarrolle, hay que dejar que la experiencia de cada uno sea el que la profundice según el tiempo y el espacio que él necesite. No se puede forzar. El sembrador puede echarle vitaminas, puede echarle minerales, puede echarle todo lo que quiera, pero la semilla se va a desarrollar por ella con su propia naturaleza. Por lo tanto, ¿cuál es la función de nosotros? Sembrar. Y esa siembra es la escucha. La persona se proclama la palabra, se escucha. Luego esa palabra se dice que se tiene que meditar, se tiene que profundizar, se tiene que introducir uno en ella. Y nos decía ese mismo numeral 285 que pudiésemos en la comunidad cuando la escucha, primero que nada empieza a creer en ella. Y luego que empieza a creer en ella empieza a esperar. Y luego en esa espera comienza a amar, porque la semilla va a dar fruto dentro de su corazón. Cree la persona, espera y ama. Y esto pues lo lleva a vivir, que es la tercera parte. Y el espíritu mediante la palabra se vive, se celebra, se vive en comunidad. Y aquí nosotros tenemos los sacramentos. Ustedes saben que todos los sacramentos van acompañados tanto del signo como de la palabra. Y la composición de las dos es lo que hace ese encuentro con Dios. Por eso se llama sagrado encuentro. Y nosotros nos encontramos ante esa presencia, ante ese Dios que se hace en la comunidad a través de la palabra, a través del signo, a través de los eventos. Y nosotros la celebramos y la vivimos en comunidad. Y esto nos lleva a la cuarta, que es la celebración. Y esa celebración es la que nos mueve. Porque si la celebramos y la vivimos y la tenemos dentro de nosotros, nos hace empezar a anunciarla con valentía, a comunicarla a los demás. Por eso numeral 287 lo toca de esa forma. Anunciar la palabra con valentía, llevarla al corazón de cada ser humano. Y luego nos habla de que esa palabra hay que testimoniarla. Nosotros una vez la palabra empiece a profundizar, empiece a calar en nuestros corazones, como catequistas tenemos que ser misioneros y nos convertimos en discípulas misioneras y llevar esa palabra donde quiera que esté, comunicarla al mundo entero. 288 es el numeral que nos habla de esa comunicación, pero la recoge tanto la palabra como los 5 métodos de escucha, meditación, vivirla, celebrarla y testimoniarla, y nos ubica dentro de una iglesia que nos dice que es sinodar. ¿Qué significa sinodalidad? Significa sentarse a escuchar, sentarse a profundizar, sentarse a ver lo que el otro me tiene que decir de esa palabra. Y esa escucha es para poder aprender. Porque yo, en este momento dado, cuando uno se encuentra con la palabra, nos damos cuenta que el catequista y el catequizado son la misma persona. Porque la palabra es viva y eficaz. Esa palabra a mí me mueve. Esa palabra todos los días para mí significa algo distinto. Por lo tanto, yo no puedo sentarme aquí y decirles a ustedes que yo domino la palabra de Dios por completo, porque sería un ignorante. Esa palabra de Dios se manifiesta a cada rato. Yo la puedo leer en la mañana y cuando la vuelvo a leer en la tarde, después de todas las experiencias del día, ya esa palabra para mí es distinta, es nueva. Por lo tanto, la palabra se vuelve en catequista y yo en catequizado. Y cada vez que la pronunciemos, la llevemos, las funciones se intercambian. Y estaremos moviéndonos de una hacia la otra. Y eso es lo que nos pide en este momento dado, ese numeral que nos dejemos mover por la palabra. Pero esa palabra es un espíritu sinodal. Tenemos que sentarnos a hablar y escuchar lo que el otro tiene que decir. Porque en la sinodalidad yo escucho y aprendo. También transmitimos y compartimos. Y es lo que ese numeral nos pide a nosotros, 289, que empecemos a vivir. Una vez la palabra ya empieza a trabajar en nosotros, estaríamos preparados para entonces entrar a lo que es la Iglesia Universal. Y en tanto del numeral 290 al 292 nos empieza a hablar un poquito de la Iglesia Oriental, iglesias orientales. Y a veces nosotros en este tema hay mucha tela para cortar y hay mucho material que pudiéramos profundizar. Las iglesias orientales, para algunas personas es desconocida, para otras es conocido, y siempre entran en disputa si son 21, si son 24, si son cuántos ritos son. Cada una de las iglesias nosotros las conocemos en 2 divisiones grandes. Está la división, y las 2 son católicas. Está la división del rito occidental y el rito oriental. Rito latino y el rito que nosotros conocemos oriental, los ritos orientales. Y esto, cuando uno busca información, se da cuenta que existen 23 iglesias católicas orientales.
cada una con su propio rito, cada una con su propia forma de celebrar y cada una en la forma de vivir la palabra, en donde la palabra se introduce en esa comunidad. Los tres grandes patriarcas de la antigüedad que voy a mencionar ahora es el rito de Alejandría, el rito de Antioquía y el rito de Constantinopla. Y ellos tres son los más grandes. En el numeral también nos habla de algunas palabras en latín que voy a trabajar con ellas para más o menos ir explicando. Y nos dice que el derecho canónico se habla de una iglesia, que tiene rituales y que es autónoma. Por lo tanto, la palabra en latín sui in juris, que habla de única en su clase y que pues tiene su participación individual y que se le tiene que respetar, para referirnos a las iglesias particulares que están en comunión con la iglesia romana y el romano pontífice. Por lo tanto, esa comunión es lo que nos hace que seamos una sola familia. Dentro de la diversidad de ritos que podamos tener, somos una sola familia. Y la vivimos en eso. Luego hay otra palabra en latín que cita, que es in actum, que es en la práctica. Cada uno en su práctica va a tener su forma particular de la palabra, trabajarla con su gente. Hay dos temas que toca ahí, que es la hagiografía, que es cómo cada una presenta la vida de los santos, esa composición, esa historia que hace. Y estas iglesias son muy tradicionalistas, pero esa tradición que se vive desde la antigüedad hasta la época moderna es valiosa para nosotros porque tiene mucha enseñanza. Hemos aprendido mucho de los santos de ellos a través de la iconografía, que son representaciones artísticas que a través de la oración ellos plasman esa imagen de santo, esa imagen de la iglesia o esas composiciones que del evangelio de alguna parte los inspira y nos las traen a nosotros. Hay que respetar esa catequesis que ellos llevan como iglesia oriental, que si mi escrito latino la lleva de una forma y la iglesia oriental la lleva de otra, las tenemos que entender. Igual las diferencias que a veces tenemos, pero tenemos que respetarnos en esa diversidad. En el rito, en ciertos ritos orientales, ustedes saben que hay sacerdotes que se pueden casar, pero es porque nacieron bajo ese rito. Pero en el rito latino nosotros no tenemos esa particularidad. Por lo tanto, si en algún momento dado nos tenemos que encontrar con alguien del rito oriental y nos comunica algo, abramos a la escucha, abramos a la sinodalidad, escuchémonos, participemos de lo mismo. Y para el catequista de la iglesia oriental, que trabaja mucho con esa catequesis mistagógica, tiene que entender perfectamente cómo funciona la misma para poder expresar. Y para la iniciación, y caer a la gente que entiende el misterio del sacramento que está viviendo. Por eso nosotros tendríamos que estar muy empapados de lo que es la iglesia oriental, el rito latino, para poder respetar las diferencias que hay. Pero sabemos que están en comunión con la iglesia católica. La imagen que ven ahí es de uno de los grandes patriarcas que se reúne cuando en Ucrania ocurrieron unos desastre, se tuvo que reunir la iglesia, el rito latino con el rito ucraniano para poder dialogar, para poder llegar, para poder transmitir un mensaje. Y aquí vemos el Papa Francisco en eso. Luego que cogemos la iglesia ya oriental, ya la iglesia ya explicamos lo que es el rito latino y el rito oriental, más o menos para entender un poquito la definición, no en su totalidad, pudiésemos ahora entender cómo funciona nuestra iglesia más particular. Y por eso el tema que continúa ahora empieza a hablarnos de la iglesia particular. Del 293 al 297 nos habla cómo la iglesia se compone en el mundo entero y es la misma, se funda en diócesis. Cada diócesis pues tiene su obispo, que es el pastor de la misma, y de forma autónoma e independiente también funciona, pero en unión con las demás. Esto tenemos que entenderlo, que siempre están vinculadas una con la otra. Traigo el ejemplo que nosotros más conocemos, que es la división de las iglesias de nosotros en Puerto Rico, y cómo está dividida la provincia eclesiástica de Puerto Rico en 6 diócesis. Actualmente ustedes saben que 2 de las diócesis tienen cambio de obispo y que sabemos que según la edad que vayamos viendo de nuestros obispos, van a surgir nuevos cambios, van a surgir nuevas posiciones, van a surgir nuevos obispos, y nuestra iglesia está en constante movimiento. Lo que sí tenemos que entender que cada territorio, su obispo es el pastor de la misma, es el que conoce la particularidad de su pueblo, es el que entiende cuáles son las necesidades de cada uno de la zona donde él está encargado de la misma. Y trabaja directamente con sus párrocos para poder llegar a cada sector de la diócesis. Y esto lo hace de una manera muy preocupado por cada uno de ellos, perdón.
Vamos a dar un paseíto y vamos a ver más o menos nuestras diócesis, cómo están. La primera que le presento, y la presento por la antigüedad, no por cuestión de principios, sino la donde nosotros estamos trabajando ahora, que es la Arquidiócesis de San Juan. Lleva el nombre de arquidiócesis porque es la diócesis más antigua. Y por eso se le llama el arzobispo de San Juan a Monseñor Roberto, pero es un obispo también. Pero como ocupa la posición de la diócesis más antigua, el título que conlleva es el de arzobispo de San Juan. Monseñor Roberto Octavio González Nieves, que pues nace el 2 de junio de 1950, ya saben la fecha en que cumple años, si acaso lo quieren felicitar o escribir en confianza. Recientemente a la Arquidiócesis de San Juan se le asignó un obispo auxiliar, que es Monseñor Alberto Arturo Figueroa Morales, que va a estar trabajando de mano a mano con Monseñor Roberto y ayudándole en todo lo que es la parte de la administración de la diócesis. Sabemos que obispo auxiliar, pues entonces está bajo la autoridad, pero en función de la comunidad completa, y tiene su forma de expresar y su forma de hablar. Segunda diócesis en Puerto Rico que se crea es la diócesis de Ponce. Fue creada en 1924. Y el actual obispo de la misma es Monseñor Rubén Antonio González Medina, que, pues mira, el 9 de febrero de 1949 cumpleaños. Esa zona la administra Monseñor Rubén. Luego tenemos la tercera diócesis en Puerto Rico, que es la diócesis de Arecibo, que actualmente está por Monseñor Daniel Fernández Torres, cumple el 27 de abril, y la diócesis entonces ocupa esa porción de tierra que tiene que trabajar. Nos moveríamos a la diócesis de Cagua, que es donde este servidor es partícipe, y aquí le presento a mi obispo, Monseñor Eusebio Ramos Morales, y nace el 15 de diciembre de 1952, y la diócesis es creada en 1964. El año en específico en el que yo nací. Por eso la diócesis y yo pues cumplimos años juntos y no se me hace difícil saber cuál es la edad de mi diócesis por esa característica peculiar de mi persona. Pero nada, volvemos entonces. Ahora tenemos uno de nuestros nuevos obispos que ocupa la posición de la diócesis de Mayagüez, es Monseñor Ángel Luis Ríos Matos. Él cumpleaños el 5 de octubre, a él es quien le toca esa parte de la isla, quien le toca supervisar, administrar o trabajar. Esta diócesis fue creada en 1976, como podemos ver, y comparto. Luego tenemos el obispo de Fajardo Humacao, que es Monseñor Luis Francisco Miranda Rivera. Él nace el 22 de enero de 1954, la diócesis fue creada en el 2008, es la más joven de todas, es la que tiene una problemática grandísima ahora con lo de el transporte a Vieques y Culebra, y sabemos cómo Monseñor Roberto, tanto Monseñor Rubén y cada uno de los obispos, tan pronto una de las diócesis tiene una problemática, las demás diócesis se unen para apoyar, pero desde el principio de lo que el obispo les pida. Todos estaríamos a la expectativa de que Monseñor Luis Francisco Miranda nos diga, mira, ahora necesito ayuda en esto, pues mira, las demás comunicamos porque hay una comunión entre todas ellas. Sí respetamos la autonomía de cada una, pero están en unión todas ellas entrelazadas. Y eso es bueno entenderlo para saber cómo funciona nuestra diócesis. Ya vimos cómo la palabra impregna la iglesia, cómo la iglesia impregna las comunidades donde se dividen el rito occidental y el rito oriental, y luego cómo esa palabra se encarna en cada país dentro de cada una de las diócesis y se da a conocer la misma, y cada una respetando la particularidad de la gente que vive en ella. Pero no solamente nos quedamos en esas grandes porciones que son la diócesis, sino que bajaríamos a una porción más particular y entraríamos en lo que nosotros llamaríamos el campo de las parroquias. Por eso el 298 al 303 nos empieza a hablar de la importancia de lo que es la parroquia. ¿Qué estaríamos haciendo si ustedes se ponen a analizar así a grosso modo? Pudiésemos ver cómo la iglesia desde lo universal baja a lo particular y de lo particular baja a la esencia, a lo que pudiésemos llamar en este caso, que el Papa Francisco llama la periferia, los lugares donde no se puede llegar. Esa es la importancia de la parroquia. La parroquia pertenece a una diócesis y se mantienen todas entrelazadas, pero se comunican. El párroco, el sacerdote que está a cargo, el vicario que está a cargo de esa diócesis, de esa parroquia, es quien informa al obispo. Por lo tanto, el obispo sabe lo que está pasando en cada una de sus parroquias.
Y cada parroquia, ustedes saben que se compone de diferentes capillas, donde vamos ya a lugares más particulares, donde se ven diferentes formas de visualizarla. Y vemos la parroquia como si fuera una célula dentro de la comunidad, una célula dentro de la que es la iglesia, y es una comunidad eucarística que celebra la palabra, que celebra la vida, que celebra los sacramentos y que la comparte. Por eso lo que la Iglesia Universal, a través de la palabra, quería hacer que llegara a la iglesia particular y que llegara a la zona. Por eso cada uno de nosotros vamos trabajando. Cada una de esas parroquias, nos dice el numeral 299, que es un modelo de una comunidad apostólica, donde en ella se vive la esencia de lo que es el Evangelio. Lo que la palabra nos decía, cómo vivirla, cómo llevarla, es lo que nos lleva. Y luego, en cada una de ellas hay una conversión misionera, porque aquí nosotros podemos ir de casa en casa. La parroquia hace un área de trabajo un poco más llevadera. Ya no es tanto como una diócesis que incluye varios pueblos, sino que la parroquia puede que estar a veces en un solo pueblo o con alguna limitación de otro pueblo, pero es un sector más pequeño, es un sector más particular, es un sector más privado, es un sector donde yo puedo ir más independiente a la esencia de las necesidades de mi gente. Por eso es que la parroquia es importante, porque la parroquia es la que nos lleva a lo que es la periferia, a lo que es la necesidad de nuestra gente. Si el sacerdote que está a cargo de la parroquia escucha a su pueblo adecuadamente y lleva ese clamor a los oídos del obispo, el obispo a su vez lo comunica a los oídos del nuncio y eso llega hasta Roma. Si estuvieran todos bien entrelazadas y bien unidas. Por lo tanto, esa conversión misionera que se da de casa en casa es la que nosotros, a través de la catequesis, también trabajamos y logramos. Porque en la parroquia es donde nosotros tenemos nuestros grupos parroquiales, pero ahora mismo ustedes se están formando a nivel de una zona, la zona de Bayamón. Y si se dan cuenta, responde a la arquidiócesis de San Juan. Por lo tanto, vemos cómo la catequesis nos ayuda a entender esa particularidad. Y nosotros aquí podemos trabajar en una unidad pastoral donde pudiésemos escuchar a todas nuestras personas. La participación se vuelve un poquito más ministerial, porque ya yo sé, aquel tiene el don de tocar la guitarra, aquel tiene el don de cantar, aquel tiene el don de leer, aquel tiene... Entonces ya yo voy viendo que cada uno de los elementos los cuales yo estoy evangelizando puede llevar esa palabra, la puede entender, la puede vivir. Y en la parroquia es donde también se dan las nuevas formas de evangelizadoras en territorios pequeños, porque aquí ya yo veo lo particular, ya yo tengo que buscar una estrategia de cómo atender esa necesidad, y aquí es donde puede surgir una nueva forma de evangelizar sin desvincularse de la diócesis. Siempre tienen que estar entrelazadas, porque la corresponsabilidad de la comunicación viene de ambas partes. Yo en la parroquia tengo que ser responsable de decirle a mi gente qué es lo que la diócesis quiere, pero también a la diócesis yo tengo que decir qué es lo que mi gente necesita. Y esa comunicación es la que se va a mantener, y esto nos ayuda a mantener esa vinculación y poder trabajar situaciones particulares, dándome autonomía también para yo moverme, porque hay cosas que la diócesis a veces puede estar pidiendo, pero en mi parroquia puede que se den desde otra dimensión, y en comunicación, en sinodalidad, es que se pueden atender. Luego la catequesis nos manda a nosotros a lograr esa conversión misionera en 3 niveles. La comunidad de discípulos misioneros, porque nos manda a crear fraternidad, a buscar la mística de cómo crear, cómo unir la comunidad, que es la parte yo creo que más difícil a nosotros a veces se nos hace, porque cada uno es un mundo, y tratar de buscar articularlos, que funcionen adecuadamente, es el que acerca. A veces nosotros tenemos que poner en oración al Espíritu Santo para que nos ilumine en eso, en crear esa comunidad de discípulos misioneros. Y tenemos que tener esa mentalidad misionera que hablábamos al principio, donde podamos escuchar lo que nuestra comunidad tiene que decir, y esto nos ayudaría a escuchar, pero también a salir a comunicar, porque a lo mejor la estrategia que yo descubro como iglesia misionera es estrategia que otros necesitan y que yo tendría que poner en comunicación con los demás, y esto nos ayudaría mucho si tenemos esa mentalidad misionera, porque lo que yo tengo lo comparto con el mundo, lo doy a los demás. La forma en que yo pude reestructurar y atender este problema puede servirle a otras personas. Y luego
Nosotros aquí vemos cómo las propuestas de formación inspiran a los grupos, a los nuevos catecúmenos, al catecumenar, la inspiración a la catecumenal para crear lo que llamaríamos nosotros una pastoral de conjunto. Nosotros, esto se ha derogado yo no sé cuántas veces la hermana Alicia ha tocado este punto y cada persona que le han traído a dialogar. Nosotros tenemos que tratar de lograr que esa pastoral de conjunto funcione, que una pastoral articule y movilice las otras. No que nos quedemos en pequeñas parcelas o islas donde no tengamos esa correlación. No, tenemos que tener una participación de conjunto donde todos podamos funcionar y caminar hacia un punto en común. Cada uno somos particulares y tenemos una forma particular de hacer las cosas, pero tenemos que buscar cómo también debemos trabajar esa pastoral de conjunto. Y eso es lo que nos pide mucho en la parroquia y es el trabajo que tendríamos que ejercer. La catequesis es la centralidad porque aquí es donde yo formo a cada uno de los individuos. Si me toca una catequesis de niños, pues a los niños los voy formando en cuáles son las pastorales subsiguientes. Si me toca una catequesis mistagógica de adultos para poder entender cómo funciona la sacramentalidad, cómo funciona la misma comunidad, yo tendría que entender cómo crear esa participación y que de una pastoral juvenil pasemos a una pastoral de matrimonio y de una pastoral de matrimonio pasemos a una pastoral vocacional, donde podamos generar vocaciones, tanto sacerdotales, matrimoniales como religiosas, y luego tener una pastoral para atender diferentes dificultades, como una pastoral de enfermos, como una pastoral de envejecientes, como una pastoral que atienda las cárceles, si en mi sector queda alguna cercana, o las personas que tienen familiares en la cárcel. Yo tendré una pastoral para atender ese grupo, y son las necesidades que yo en mi iglesia particular empiezo a determinar para crear una propuesta donde yo pueda trabajar e inspirar a crear formación a esas personas. Y eso es lo que el directorio en este capítulo, para mi entender, nos pide a cada uno de nosotros. Luego de la particularidad de las parroquias, nos movería un momento que son las asociaciones, movimientos y los grupos de los fieles. Aquí, más o menos, ya una vez nosotros empecemos ya a trabajar en la parroquia, ya ustedes empiecen a ver el movimiento, ustedes van a ver que cada una de las personas tiene un carisma, un don especial. Y esos dones, el Espíritu Santo nos ilumina, no a todos hacia la misma dirección, gracias a Dios. Y cada uno de nosotros sentimos un llamado hacia un área particular. Hay quienes le agrada la Legión de María, hay quienes le agradan a los Caballeros de Colón, hay quienes le agradan a los grupos de los Vicentinos, hay quien se lleva muy a consono con lo que es Cáritas o algún proceso de trabajo con la pobreza en su comunidad, y se puede unir o crear. Tenemos que saber que en las asociaciones y movimientos hay que están dentro de la parroquia, pero hay que no existen o en Puerto Rico todavía no se han trabajado, que yo puedo invitar y traer y orientar, y siempre en conjunto con la parroquia y la diócesis. Todos los movimientos, ningún movimiento funciona independiente. Todos tienen que estar en interacción con lo que es la catequesis, con lo que es la formación y con lo que es la parroquia. La parroquia con la diócesis y la diócesis con la conferencia episcopal. Porque si se dan cuenta, nosotros trabajamos en una pastoral de conjunto. Nosotros no podemos disasociarnos, sino funcionamos como tal, y esa autonomía nos las da ese mismo principio de sinodalidad, porque atendemos una necesidad particular. La Legión de María, muy condescendiente, trabaja visitando enfermos. Pues esa vocación que tienen ellos de visitar a los enfermos y de llevar el mensaje no es la misma que llevan los ministros de la comunión, que ves otra dimensión. Igual también nosotros pudiésemos tener algún grupo de pastor juvenil que decida visitar enfermos también y llevar algún mensaje de esperanza o visitar hogares de envejecientes. También tenemos los Caballeros de Colón que atienden pues diferentes grupos y a diferentes personas y desde diferentes dimensiones. Por lo tanto, todos los carismas que se desarrollan y todos los llamados que nosotros tenemos hacia la vocación, hacia atender de los demás, los movimientos, las pastorales los atienden, pero siempre en vinculación con la parroquia y respondiendo a lo que cada uno de los movimientos, a lo que la parroquia nos dirija. Porque si nosotros tenemos un párroco que este año decidió trabajar con la pobreza, pues mira como nosotros desde nuestra pastoral pudiésemos acoger el plan que él tiene y ver cómo participamos. No es que me cambie el sentido por completo de mi organización, pero mi organización funciona a servicio de la parroquia y vamos a ver cómo podemos
lograr que ese objetivo se dé respetando la autonomía de todos ellos. Por eso la sinodalidad es clave en el movimiento, en las asociaciones de los movimientos y los grupos de los fieles. Si todos nos mantenemos en escucha, todo funciona adecuadamente. Por eso este 304, el 308, que nos habla de los movimientos, nos mueve en esa línea. Y luego nos toca otro punto importantísimo que a veces para nosotros resulta un poco difícil, y son las escuelas católicas, que toca del 309 al 312, y cómo la enseñanza religiosa dentro de estos sectores. Todavía nosotros en Puerto Rico tenemos muchas lagunas en este tema y sabemos que pues la misma ha tenido una experiencia que para muchas personas es fuertecita. Hay padres que tú le preguntas por la experiencia, jóvenes en la universidad que le preguntas por la experiencia de una escuela católica y resulta que pues fue traumatizante. Para otros ha sido muy agradable, muy beneficiosa. Por lo tanto es un tema que nosotros deberíamos trabajar muy bien. El tema de la catequesis dentro de las escuelas católicas nos ilumina hacia cómo las mismas deben empezar a crear un modelo pedagógico diferente, un modelo pedagógico atractivo, un modelo que la fe sea la que nutra el conocimiento. Por lo tanto, la escuela católica es esencial. Si nosotros dentro de nuestra diócesis tenemos una escuela católica, buscar cómo dentro de la catequesis podemos arrojar luz al proceso de cómo lo están llevando, a pesar de que muchas escuelas católicas, ustedes saben que pertenecen a algunos movimientos religiosos y por lo tanto a veces se hace difícil la comunicación, se hace tan difícil que a veces para el obispo tendría que entrar en un diálogo con ellos porque funcionan completamente independientes y lo podemos ver varios ejemplos, no sin entrar en curiosidades ni algo morboso que podamos interpretar, pero a veces no funciona como verdaderamente se dice. Lo mismo funciona con las universidades católicas. Nosotros en Puerto Rico tenemos 3 universidades católicas, que es la de Bayamón, la Sagrado Corazón y la Pontificia de Ponce. Solamente Ponce es pontificia y la Conferencia Episcopal es quien mayormente maneja en ella. Las demás, una pertenece a los dominicos y la otra pertenece a un movimiento laical. Por lo tanto, ahí Monseñor Roberto tendría injerencia en 2 de ellas y Monseñor Rubén tendría en otra. Pero habría que ver cuál es la participación de la Iglesia dentro de estas universidades. Las escuelas católicas, ustedes saben que está en la Superintendencia de Escuelas Católicas, donde hay por lo menos un custodio dentro de la iglesia que mantiene informado lo que está sucediendo. Y esto pues nos ayuda mucho a entender. Los padres son muy contentos en enviar a sus hijos a una escuela católica por el modelaje que se les da, por la forma en que se les enseña y la transmisión de los valores. La enseñanza religiosa en las escuelas es algo que pues mira, tiene que ir modernizándose, es algo que tiene que ir aprendiéndose, es algo que se tiene que desarrollar con un poquito más de fortaleza. Sabemos que no es fácil, no es sencillo llevar esto y no es fácil comunicarlo. Y más cuando en una clase de religión usted tiene que darle nota a un estudiante. Pues entonces, me colgaron en la clase de religión, me valoraron mal, me dieron mala nota. No, habría que ver cuán sensible pudiésemos ser en este mensaje. Y yo la experiencia que he tenido en una escuela católica, pues mira, ha sido muy buena, gracias a Dios. Y he visto cómo el mensaje, cómo la palabra, cómo se transmite, los mismos valores de la comunidad de fe que la tienen. Porque si pertenece a una orden religiosa, pues esos valores se transmiten a sus estudiantes y se comunican. Yo hasta aquí los dejo con este capítulo. Espero que lo hayamos podido disfrutar. No tengo retroalimentación de ustedes, porque acabamos con este capítulo 9, que tiene que ver con pues la profundidad de la palabra y cómo la misma se lleva a cabalidad dentro de una estructura que es la iglesia. Saludos. Continuamos con el diácono Juan José Rivera de la diócesis de Caguas. Este servidor, pues ahora vamos a tocar el capítulo 10. Seguimos en la tercera parte de la catequesis en la iglesia particular y la catequesis frente a los escenarios culturales contemporáneos. Es interesante cómo este capítulo comienza y en el numeral 319 podemos observar cómo nos empieza a abrir el espacio. Anteriormente habíamos visto cómo la palabra se iba centrando y cómo
se iba introduciendo dentro de una institución como es la iglesia, y la misma cómo se iba distribuyendo de la iglesia general a las iglesias particulares hasta llegar a la periferia. Pues en este capítulo vamos a ver lo mismo, pero en cuestión de la cultura y la sociedad, y cómo se puede manifestar y cómo se puede empezar a ver la misma en el contexto social, cultural. Y es interesante porque comienza con una frase de la Gaudium Spes, que son los gozos y las esperanzas, las tristezas y las angustias de los seres humanos en nuestros tiempos. ¿Por qué se ubica de esta forma? Porque el capítulo nos va a demostrar cómo la cultura, cómo la sociedad tiene que estar muy presente en nuestro proceso de evangelización. Nosotros estamos evangelizando personas que viven un tiempo y en un espacio, y la palabra se ubica en tiempo y espacio. Cuando Jesús se encarna en un tiempo, en una época, con unas problemáticas, con unas situaciones políticas, sociales, culturales que se empezaron a desarrollar y que Jesús a lo largo de su vida tendría que empezar a entender para ubicarla en un espacio, lo que nosotros pudiésemos llamar la interpretación de los signos de los tiempos. En ese mismo capítulo nosotros vamos a ver que nos pide que la catequesis esté intrínsecamente en una dimensión cultural y social, porque se tiene que basar en ella. Toda se va a desarrollar dentro de la cultura y la sociedad, dentro de un pueblo, con unas personas. Y aquí tendríamos que tener la interpretación de los signos de los tiempos, que es según los acontecimientos que se empiecen a dar, cómo yo puedo responder con la palabra de Dios, que es viva y eficaz ante las nuevas situaciones que surjan. Aquí tendríamos que ver las contradicciones que se dan en el mundo, que el capítulo no nos expresa, nos dice cómo ante un llamado de paz nosotros podemos ver una exclusión de los pobres, como ante un llamado de justicia podemos ver tantas injusticias que se cometen y que suceden, y como ante un llamado de encuentro que las comunidades tengan, vemos la primacía del dinero cuando se constituye y se ve a las personas como cosas. De ahí saldría lo que es la trata, empezar a ver al ser humano como un objeto, no como una persona, y esto nos sacaría del término de la solidaridad. Por lo tanto, dice que las acciones fundamentales de la catequesis tienen que estar en hacer presente el reino de Dios. La evangelización, ese es el tema central que nos toca, la presencia del reino de Dios entre nosotros. Y es lo que este capítulo a nosotros de una manera especial nos empieza a presentar. Luego nos ubica ante unas realidades que nos dice en el 320, que es donde se sitúa la catequesis en situaciones de pluralismo y complejidad. ¿Por qué ese término cuando uno escucha ese título? La catequesis en situaciones de pluralismo y complejidad. ¿Qué es lo que tendríamos nosotros que ver? Pues empieza a hablar de la cultura que nosotros tenemos, la cultura que nosotros vivimos, que eso mayormente lo recoge en el numeral 320, es una cultura que es bastante diversa. La cultura puertorriqueña como tal, si uno se pudiese poner a estudiarla a profundidad, nos daríamos cuenta que dentro de la misma se dieron muchos fenómenos que todavía al sol de hoy nosotros tendríamos que empezar a trabajar con ellos. Cuando de momento nosotros recibimos la evangelización de Europa, cuando ellos llegan a América, América ya tenía cultura, América ya tenía religión, América ya tenía historia. Por lo tanto, estás llegando con algo a imponerlo porque crees que lo tuyo está sustituyendo algo que no existía y que no hay. Estas personas no tienen historia, estas personas no tienen cultura, estas personas no tienen religión. Lo contrario, toda América se había desarrollado en una cultura religiosa que nuestros originarios a través de la historia manifestaron y vivieron, y estaba bien fundamentada. Bueno, entonces vienes tú con el sincretismo religioso a imponer esta nueva tendencia, esta nueva fe. Y entonces nosotros aquí tendríamos que ver cómo pudiésemos defendernos, cómo pudiésemos salir.
Y se hace muy bien. Y luego no tan siquiera nos basta eso, sino que venimos entonces y traemos mano de obra de África, que también estas personas que fueron esclavas, muchos de ellos en luchas por territorio dentro de las comunidades africanas, vendidos por sus propios hermanos que los cogían en cautiverio una vez se apoderaban de una zona de la otra, llegaron a nosotros y lo único que pudieron traer con ellos fueron sus costumbres, su cultura y su fe. Y entonces, toda esta base que nosotros tenemos aquí en América, por lo menos estoy hablando del caso específico de América y Puerto Rico, vemos como tres culturas se empiezan a entrelazar y a sobrevivir, pero sabemos que hay un proselitismo religioso donde hay una cultura dominante a través de la fuerza de la milicia que se impone. Por lo tanto, las demás que quedan abajo tienen que sobrevivir. Y aquí desarrollan otro término que es el sincretismo religioso. Para poder sobrevivir, adoptan parte de esa cultura religiosa que se les está imponiendo y sobreviven. Muchos de nosotros conocemos a Changó o Bacalá, que lo hemos escuchado por ahí. Pues mire, Santa Bárbara, y son algunas imágenes de la Iglesia Católica que la cultura africana, para sobrevivir su fe, le atribuye a las nuevas imágenes las características de las antiguas imágenes. En México se da igualmente. En México llegó un momento dado que las bases de las pirámides que ellos no pudieron destrozar para imponer su cultura religiosa, les pusieron una iglesia encima. Con esto a veces pretendemos que el proceso de evangelización se logró. No, se impuso una fe sobre la otra a través del sincretismo religioso, buscar cómo sobrevivir, pero no había ni entendimiento, ni comunicación, ni diálogo. Por eso la cultura hay que entenderla, y ante este aspecto de la globalización, que es otro término que utilizamos en el mismo numeral, vamos viendo cómo hoy en día sigue sucediendo lo mismo. Seguimos con proselitismos religiosos, o proselitismos intelectuales, o proselitismos de muchas índoles que nos vienen a traer diferentes movimientos, diferentes tendencias, pero de manera de imposición, no de exposición del tema, ver cómo él mismo me puede resultar positivo para yo utilizar algo de ello. No tan siquiera ese bagaje cultural que nosotros teníamos se dio casi por 400 años. Luego, en los últimos 100 años, llega otro fenómeno, que es el fenómeno de la cultura norteamericana, que también vino con la misma idea a combatir. Yo no sé cuántas veces ustedes han tenido la oportunidad de ver el mapa de Puerto Rico, como cuando llegaron estas culturas norteamericanas con una religión que ellos entendían que no era tan dañina como la religión que ese pueblo tenía, que era la católica, que era una obediencia al Papa, donde se introducía en la política, donde se introducían todos estos elementos, sino una religión un poquito más sana, donde pudiésemos separar al Estado de la religión y pudiésemos trabajar mucho mejor. Pues entonces ellos cogieron la isla como si fuera un bizcocho, la fragmentaron en pedazos, y en esos pedazos fue que ellos trataron de imponer su cultura religiosa. Por eso la realidad cultural religiosa puertorriqueña es bastante compleja, más compleja que en otros países. Nosotros en esto somos únicos en nuestra clase, y pudiésemos tratar de entender la cultura puertorriqueña y la diversidad de religiones que a veces tenemos. Es bastante extenso el tema para poderlo dialogar. Entonces, por eso el tema de la globalización, que también nos trae otras mentalidades, también afecta a nuestra realidad puertorriqueña. Por eso cuando el Papa en algunos documentos nos habla del concepto del poliandro, es un concepto donde muchos pedazos diferentes se unen para armar una totalidad. En este caso, el balón de balompié, que es la figura geométrica que mayormente se utiliza para expresar lo del poliedro, y es tener esa capacidad de sentarnos a escucharnos, sabiendo que hay tanta cultura, que hay tanta diferencia y hay tanta diversidad. Nos quedaría la perspectiva de la sinodalidad. Tendemos que sentarnos a escuchar, a aprender y a compartir. Y eso es lo que nos invita este capítulo, el 321,
que nos empieza a hablar en esa misma línea, como en esa perspectiva de sinodalidad nosotros pudiésemos tratar de entender estos fenómenos. Y aquí sería fenomenal la catequesis, porque es la única que tendría una identidad clara, nos pudiera hablar con seguridad y abrirse a un diálogo. Pero la catequesis tendría que estar introducida en estos temas. Y ahí tendríamos el 322, que es la que toca este aspecto donde se tiene que entrar en comunicación, donde se tiene que entrar en llevar el mensaje con claridad. Pero esa comunicación no puede ser efímera. Esa comunicación tiene que ser profunda. Y vivimos en una sociedad donde los medios de comunicación, a través de lo que nosotros a veces buscamos en las redes, nosotros tenemos una duda, lo googleamos. Esa información que nos llega a través de Google, nosotros a veces la fuente no la sabemos. A veces no sabemos si esa información es válida o si esa información es superficial. ¿Quién hizo ese análisis? ¿Cómo él mismo se desarrolló? Y ahí tendríamos nosotros que empezar a buscar fuentes válidas, fuentes que es la catequesis la que nos va a ayudar. Nosotros como catequistas tenemos que prepararnos para cuando alguien nos pregunte, contestar con profundidad, contestar con base, contestar con elementos que podamos citar, no sacar de la manga, porque en un momento dado que la información que yo dé sea corroborada por una persona y no tenga algo de validez, elimina por completo mi pensamiento y es lo que no me puedo dar el lujo de tener. Y entonces esa comunicación que se tiene que dar tiene que tener profundidad. Luego entonces en el numeral yo creo que es el 330 y el 325, nos empieza a hablar de esos espacios que tendríamos que abrir para comunicarlo, esos nuevos ámbitos antropológicos, donde podamos hablar con profundidad del ser humano, de las necesidades de la persona, de lo que significa cada ser humano en su totalidad, no de cosas efímeras o superficiales, y en ese nuevo ámbito antropológico, dialogar sobre la persona con su naturaleza humana, eliminando muchas cosas que no tienen base ni fundamento, y crear esos nuevos aerópagos modernos. Saben el concepto de aerópago, que es del Evangelio, que entonces vemos esas plazas donde pudiésemos sentarnos a hablar, exponer temas donde todos nos escuchemos y respetemos lo que el otro dice, porque entonces a veces yo parto de la premisa de lo que el otro me dice. No, mira, yo no voy a creer lo que él me dice porque yo tengo mi fe. Sí, pero si tú te cierras a la comunicación, él también se cierra y no estaríamos nunca abiertos al diálogo. ¿Y qué es lo bonito que sería? Que cada uno abra su corazón, que cada uno empiece a expresarse y a escucharnos. Si usted tiene sus bases y sus fundamentos, no tiene ningún problema. Cuando usted se exponga a un tema como esto, pues usted va a alumbrar con la información que usted tiene, la conversación, pero no las imponemos, porque la imposición ya vemos que cuando se da el proselitismo sale el sincretismo y la persona puede fingir o puede transformar su idea para mantener su pensamiento. Y entonces aquí la claridad del Evangelio no se da. Por eso el Evangelio es aquel que ilumina la vida, es aquel que nos da claridad, es aquel que nos ayuda. Ante esta presentación del capítulo, luego nos vamos a ver en diferentes aspectos culturales. Déjenme pasar un poquito aquí la presentación. Y aquí vamos a encontrar qué nos hace en el numeral 326 al 328 el contexto urbano. ¿Por qué tocamos los diferentes contextos donde se da la cultura? Porque dentro de las zonas urbanas hay una dimensión de información distinta a los demás contextos. El contexto urbano, nosotros podemos ver un progreso, podemos ver más tecnología, podemos ver más información, podemos ver que la dimensión del ser humano es distinta, está más involucrada en diferentes aspectos de la comunicación y tiene más acceso a las mismas. No es lo mismo trabajar con un joven de una escuela urbana a un joven de una escuela rural. La diferencia es grandísima y ustedes lo saben en cuestión de valores, en cuestiones de respeto, en cuestiones de principios.
y se nota la diferencia. Dentro del urbanismo nosotros nos hemos dado cuenta que hay mucha información, pero a veces poca sustancia de la misma. El contexto rural, a diferencia, vemos personas que son amantes de la naturaleza, vemos personas que todavía ven en la profundidad de la tierra las raíces, la alimentación, donde podemos obtener sustento, donde podemos ver la vida que se desarrolla como tal, y en este contexto rural nosotros pudiésemos ya en cuestión de valores trabajar un poquito más. No significa que en el área de campo aquí en Puerto Rico no tengamos comunicación, pero sí hay un llamado a la naturaleza, sí ya hay una cultura hacia el ambiente, a ver la tierra que produce, a ver la siembra. Era lo que pudiésemos nosotros mencionar. Si tuviéramos que trabajar las parábolas en la cultura puertorriqueña, pues nosotros pudiésemos hablar de una mata de guineo con sus racimos y cómo los guineos se tienen que mantener en el racimo, y lo pudiésemos entender perfectamente. Pues eso en el contexto rural se puede dar. En el contexto urbano habría que buscar cómo trabajar esa dimensión. Y nos amplía un poco más a una realidad que es lo que el Papa Francisco en el documento Querida Amazonía tocaba, que es las culturas locales tradicionales. Nosotros tenemos que entender que hay unas culturas originarias en Estados Unidos, en México, en Panamá, El Salvador. Toda América completa tiene originarios que son culturas que ya estaban allí, que ya tienen sus principios, que son base fundamental. Y era la que hablábamos en un momento dado, que cuando se trae la inculturación europea, trata de eliminar por completo estas culturas tradicionales. Y estas personas tienen su forma de ver el mundo, estas personas tienen su forma de interpretar la realidad. Y esto no lo podemos olvidar. Y esto a veces nosotros, no, es que yo vengo con la verdad en la mano. Espérate. ¿Cuál es la realidad que esa persona ya tenía? ¿Cuál es la verdad que esa persona, como ellos lo veían anteriormente? Siéntate, nútrete de ellos. Estamos hablando de una iglesia sinodal, por lo tanto una iglesia que se sienta a escuchar y a compartir, no a imponer. Entonces aquí ante las culturas tradicionales originarias, nosotros tenemos mucho que aprender de ellos. En el caso de la ecología, ellos todavía tienen mucha luz que arrojarnos a cada uno de nosotros, y no nos quedaríamos ahí, sino que entonces pudiésemos elaborar unas ideas y pudiéramos sentarnos con ellos a ver su forma de ver el mundo, su forma de entenderlo, y maravillarnos con el conocimiento que tienen, porque aquí hay religiosidad, y lo que nosotros llamaríamos la piedad popular o religiosidad popular que se da en los pueblos, que es lo que nos toca el 336 al 340. Esa religiosidad popular que nosotros a veces vemos que se manifiesta tiene valores, y es lo que a veces en ciertos sentidos el Papa nos habla de que tenemos que mantener esos principios, esa cultura de los pueblos, esa escucha de nuestros padres, para poder mantener los principios y los valores que se tenían, porque si nosotros perdemos esa religiosidad popular, ahí sí caeríamos en un nihilismo o en una inexistencia de valores que a través de la historia se han transmitido. Esa religiosidad popular que transmiten nuestros originarios, que transmite nuestra gente de campo, que transmite nuestra gente de la isla, es importantísima y valiosa, porque en ella está el saber cultural de un pueblo. Eso no lo podemos omitir. La catequesis tiene que entrar en comunicación y entendimiento con esa realidad, porque de lo contrario nosotros estaríamos, gravemente en una situación de olvidar algo que ya fuertemente se ha mantenido con esos valores. Por eso en esa religiosidad popular hay una sección que se llama los santuarios de peregrinación, y son espacios que se dan para que ya se dé. Aquí nosotros en Puerto Rico tenemos bastante. Algunos de ellos, como la Virgen del Pozo, están en análisis, en diálogo. Monseñor Álvaro Corrada en algún momento abrió la comunicación para ver cómo se podía dar y cómo esa piedad popular se podía empezar a correlacionar y mantener un lazo con la iglesia sin que se separen. Pero hay que entrar en comunicación con ellos. Luego el capítulo nos empieza a hablar a nosotros de una catequesis en un contexto ecuménico y de pluralismo religioso. El ecumenismo aquí en Puerto Rico ha sido bastante mal interpretado. Primero que nada, cuando uno se sienta con nuestros hermanos de otras comunidades religiosas a expresarle el tema ecumenismo, ellos
tienden a interpretar que es una palabra católica para convertirlos al catolicismo. Y entonces aquí tendríamos que aclarar que ecumenismo es solamente la apertura al diálogo en diferentes denominaciones en el mundo cristiano como tal, no una comunicación interreligiosa, que es entonces entrar en comunicación con gente no cristiana. Pero el ecumenismo que se da dentro del cristianismo es una apertura a hablar, a exponer, evitando el proselitismo religioso, que a veces se hace bastante difícil. Pues en este capítulo nos dice cómo el catequista debe entrar en un contexto ecuménico, cómo debe entender esa realidad, cómo la debe plasmar, cómo la debe ver, y afirmando, pues mira que hay diferentes dimensiones de la fe, diferentes interpretaciones, y que hoy en día se dan con más, yo digo que con más prontitud que otra. Yo no sé cuántas iglesias ahora mismo en Puerto Rico existen, cuántas denominaciones religiosas de la noche a la mañana se han creado. No me atrevería a dar un número, pero sé que está más allá de los 500 o 600 iglesias que se han formado. Entonces, esa comunicación de ese diálogo entre las mismas tiene que tener una apertura, porque a veces hay proyectos sociales y culturales que si nosotros nos unimos con otras iglesias, pudiésemos atender el problema de las drogas, el problema de diferentes aspectos de la criminalidad, el problema de falta de energía eléctrica en una comunidad, el problema de aguas negras de una comunidad, el problema ahora mismo de las plantas de tratamiento, el problema ahora mismo del carbón. Cómo nosotros, si entramos en un diálogo ecuménico, pudiésemos abrir espacio para unirnos en esa dimensión por la necesidad del ser humano y entonces trascender un poquito esa barrera que nos ha ido separando. Si nosotros todos trabajamos en pos del cristianismo, mira, vamos aunque sea a unirnos en este bien común para que la comunidad tenga ese beneficio. ¿Por qué cerrarnos al diálogo? ¿Por qué cerrarnos a la comunicación? ¿Por qué no escuchar las necesidades del otro? Porque no. En un acto ecuménico nosotros podemos escucharnos, sentarnos a atender. No tenemos que sentarnos a hablar de religión. Ya sabemos que a través de la historia no hemos podido ponernos de acuerdo en algunos temas. Por lo tanto, vamos a salirnos un poquito de esa cajita y vamos a ubicarnos ahora en la acción social y los beneficios que esto trae para nuestro pueblo, en la defensa ahora mismo de los valores culturales. ¿Cuánto valor cultural de la familia se está tratando de defender? Pero cada uno jala por su lado, cada uno se va por su dimensión y entonces nos debilitamos en la acción que a veces para crear política se tendría que dar. Pues ese ecumenismo nos ayudaría a nosotros. Por eso este capítulo de la catequesis que brega con el tema del ecumenismo es una necesidad para poder evangelizar y para poder llevar el mensaje. Luego entonces empieza a hablar en el número 447 de la catequesis en relación con el mundo hebreísmo, y es con la relación con los judíos. Nosotros, la religión cristiana surge del judaísmo. Jesús era de tendencia judía. Por lo tanto, nosotros entramos en una conversación y en unos temas que tendríamos que entrerelacionarnos y pudiésemos ver algo para poder adelantar. No tendríamos que rechazar. ¿Por qué a veces entrar en ese antisemismo que se tiene con el mundo judío? Mira, no, vamos a respetar su forma de ser, vamos a respetar esta postura que se tiene y nosotros compartimos el Antiguo Testamento con ellos. Por lo tanto, vamos a empezar a dialogar, vamos a empezar a quitarnos esas ideas raras de la mente. Luego, la catequesis en el contexto de otras religiones. A veces nosotros dentro de nuestras comunidades tenemos influencia de diferentes. El mundo musulmán ha tenido unos avances inmensos en nuestra cultura, pues en nuestra cultura puertorriqueña. Hay comunidades enteras, han tenido una aceptación grandísima. Por lo tanto, tendríamos que sentarnos a entender su forma de ver el mundo, su forma de ver la realidad, su forma de entender las cosas, para poder entrar en diálogo y empezar a comunicar. Por lo tanto, la catequesis es un vínculo para abrir comunicación en estos temas, pero tendríamos que empaparnos nosotros, conllevaría una profundidad de cada uno de estos temas para poderlos tocar sin faltarnos el respeto. Igual el mundo del hinduismo, en Puerto Rico hay muchas tendencias, lo que es el hinduismo, lo que es el mundo de los musulmanes, lo que es el mundo del judaísmo, lo que es el mundo del, Dios mío, me fue el santo del cielo, de esta religión que va mucho con lo de
con la meditación, el yoga y todas estas cosas, nosotros tendríamos que, mira, empezar a comunicarnos, empezar a ver, empezar a dialogar. No podemos cerrarnos a las diferentes religiones. Tendríamos que abrir la comunicación para poder ver en qué aportamos. Luego nos habla de la catequesis en el contexto de los nuevos movimientos religiosos, y aquí era donde yo le decía cuántas religiones nuevas están surgiendo, cuánto hemos desarrollado en ese tema. Cada vez que alguien tiene una necesidad o una diversidad de pensamiento, sale y habla a una iglesia nueva con su nueva profundidad y su nuevo pensamiento, donde él manifieste y se sienta con un Dios que él puede manejar. A esa realidad se está dando también, por lo tanto nosotros entramos en comunicación, y si en algún momento dado tendríamos que arrojar luz, arrojamos luz en esos procesos. ¿Por qué no iluminar? ¿Por qué cerrarnos? ¿Por qué no evangelizar en ese campo? ¿Por qué no trabajar? Hay áreas de estos campos que nosotros podemos llegar. Luego dicen el catecismo en el contexto sociocultural, la catequesis y la mentalidad científica. A veces nosotros entendemos que la fe y la ciencia están como desasociados. Yo a veces cuando dialogo con gente de ciencia es interesantísimo, porque a través de la ciencia es que ellos empiezan a descubrir cuán grande es Dios. La ciencia nos va enseñando a descubrir a Dios. Es uno de los dones del Espíritu Santo, el don de la ciencia, el don del conocimiento. Por lo tanto, no nos podemos cerrar a la ciencia. Los adelantos científicos vienen en bien del ser humano. Habría que empezar a ver cuáles de ellos atentan contra la dignidad de la persona. Si algún adelanto científico atenta contra la dignidad de la persona, ese adelanto científico, pues entonces para nosotros como cristianos no tendríamos que tenerlo presente, pero pudiésemos arrojar luz en el proceso y empezar a enseñar por qué ese adelanto ataca la dignidad del ser humano y cómo él mismo no tendríamos que utilizarlo, no podríamos verlo. Y aquí nosotros pudiésemos arrojar luz, las técnicas, los ingenieros, los adelantos, todo eso. Ahora mismo, el tema que sigue, que es el 359, que es la catequesis y la cultura digital. Ahora mismo nosotros estamos sobreviviendo a través de la cultura digital. Si nosotros dentro de la catequesis nos olvidamos de las técnicas, nos olvidamos de los adelantos científicos, perdemos la capacidad de poder llegar a más personas a través del tema. Ahora mismo estamos dando catequesis virtual. Ahora mismo estamos dando atención, ahora mismo muchos sacramentos, la Eucaristía sobrevivió en el cierre de la pandemia, sobrevivió a través de los medios de comunicación, a través de lo digital, a través de lo virtual. Por lo tanto, nosotros tenemos que ver qué de lo virtual podemos adoptar sin eliminar el contacto personal, el contacto humano, porque es de vital importancia. Y la fe de nosotros es una fe de contacto, de encuentro, de comunidad. Por lo tanto, lo digital nos puede ayudar a fundamentar y a crecer en el tema, pero sin inhibir el contacto persona a persona, y logrando transformaciones antropológicas que se van a dar a través de los medios. Mira, múltiples cosas que nosotros podemos llegar a más espacios que antes. Nosotros ahora mismo con esto de la comunicación podemos movernos, hay fenómenos religiosos que se están dando. Esta clase que nosotros tenemos aquí se da a través de estos medios. Por eso la cultura digital es algo que nosotros tenemos que empezar a lanzarnos dentro de ella, ver cómo estos medios nos pueden ayudar a adelantar o a transmitir. Tenemos una generación de jóvenes que en un juego de video ven, yo no sé en cuántos minutos, cuántas millones de imágenes de cantazos. Luego entonces se tienen que enfrentar a un sistema pedagógico, que es el choque que tuvimos en la pandemia, cuando de repente de la noche a la mañana no podíamos reunirnos presencial. Por lo tanto tuvimos que recurrir a lo digital, pero no estábamos acostumbrados. Y el golpe verdaderamente nos sacó a veces a nosotros los maestros de la comodidad del salón. Todos los planes que se habían hecho de clase para hacerlos de manera presencial y de una forma a veces hasta monótona, porque ustedes saben que es cierto que verdaderamente hay planes que cuando tú los ves y tú ves la persona al frente del salón, mira, con una peliculita, con un videíto, con una articulación, con un medio digital, pudiese llegar más rápido a la imagen y al conocimiento que quiere transmitir. Por eso la cultura digital no la podemos dejar a un lado y tener que trabajar con ella, y esto entrelazado a la educación. Los medios educativos
tienen que tener la misma. Y el anuncio de la catequesis en la era digital, mira, es un llamado que yo no sé cuántas veces el Papa Francisco ha trabajado en la misma. Nos tenemos que poner al día. Los signos de los tiempos nos van conduciendo por aquí. Tenemos que hacer una mezcla entre lo presencial y lo digital y tener que llevar el mensaje y comunicarlo a los demás. La catequesis no se puede quedar atrás. Y por eso, aquí viene otro tema que es la catequesis en algunas cuestiones de la bioética. Cuando tocamos el tema de la doctrina social de la Iglesia, bioética es un campo que a veces no se analiza mucho, y en la doctrina social de la Iglesia tiene un espacio grandísimo, porque este tema es interesantísimo porque toca la relación del ser humano y su dignidad y cuánto le pudiesen afectar. En el tema de bioética hay mucha investigación que se está haciendo. Ahora mismo en estos tiempos de la vacuna del COVID, todos nosotros somos como conejillos de India. Estamos en un proceso de experimentación. En algunos momentos dados nos tenemos que abrir. La cuestión es que nos lo digan, que nos informen qué es lo que está sucediendo. Mira, a mí me acaban de poner las vacunas de Pfizer. Tengo las dos, pero yo sé que es un proceso de experimentación. Yo sé que la vacuna todavía no se sabe si habría que ponernos una tercera dosis, habría que ver cuánto es la magnitud, si ese mismo virus muta. Por lo tanto, en el campo de la bioética tiene que haber buena comunicación. Por lo tanto, la catequesis tiene que estar al tanto de lo que está ocurriendo en ese mundo y viendo cómo el mismo se va desarrollando y va creciendo. Y nosotros estar pendientes a que se respete la dignidad del ser humano, sobre todo. Estos principios de la doctrina social de la Iglesia, donde la participación es uno de los temas importantes, la solidaridad y la subsidiariedad, y cómo podemos también meter el tema de bioética dentro de los mismos. Pero el tema de la participación es hacer que cada persona sea consciente de lo que está sucediendo, que cada persona esté al tanto de lo que está pasando. Y este tema lo tendríamos que tocar y ver con integridad. Luego, la catequesis en la integridad de la persona. Vuelvo y repito, el tema de la dignidad del ser humano es vital. La centralidad de la catequesis es la persona. Y si nosotros nos olvidamos de ese, verdaderamente, mira, estaríamos fuera de ella. Esa persona, como nos dice el numeral 381, está en contacto con una naturaleza. Por lo tanto, esa catequesis que nosotros empezamos a desarrollar de la persona y que tiene un desarrollo con el ser humano, está en contacto con la naturaleza. Tiene que haber un concepto ecológico y tiene que haber una protección del ambiente. En este caso, la encíclica del Papa, que toca el tema del ambiente, para nosotros como catequistas debe ser medular, debe ser interesante. Ya hemos visto bastantes documentos, querida Amazonía, que habla en la relación, la Laudato Si, que habla en relación con lo del ambiente. Tendríamos que ver lo de la familia, que es el tema central también, porque estamos trabajando con familia. ¿Cómo nos actualizamos y aprendemos de esos temas? Y cada uno de los documentos que el Papa empieza a enseñar, ¿cómo nos empieza a hablar? Ya van 2 años consecutivos, por eso el numeral 385 me suena como que algo repetitivo, y es la catequesis en una opción por los pobres. El Papa Francisco lleva 2 años llamando al año de la pobreza, tratando de sembrar conciencia en la iglesia de lo importante que es el tema de la pobreza. Por lo tanto, la catequesis debe empezar a caminar en ese tema y debe empezar a soportarse en el mismo. Es el mensaje central del Evangelio, la opción preferencial de Jesús por los pobres, los más necesitados, los que habría que llevar el mensaje. Y esa catequesis, mira, de verdad, si no tiene un compromiso social, es una catequesis que está trabajando fuera de la realidad. Empezamos a hablar de la cultura, empezamos a hablar de la sociedad. Esa catequesis tiene que estar centrada en la misma, entender la complejidad de los problemas sociales de nuestra gente, entender nuestra realidad, las necesidades que tenemos. Primero que nada, cuando tú te encuentras con una persona, preguntarle cómo está, cómo le va, tiene trabajo, no tiene trabajo, empezar a indagar, empezar a averiguar y empezar a ver ese compromiso social, que se note, que la persona sienta que estás con ella. A veces nosotros, yo no sé, yo hablo de mi experiencia en la iglesia, nos encontramos con una persona y queremos salir queremos saludarla y queremos salir rápido porque tenemos algo que hacer. Esa persona, a veces cometemos errores en la comunicación, cometemos errores de no dedicarle tiempo a ese encuentro. Pasaba y nos contaba el padre Philip Núñez, en un momento dado, él trabajando con la pastoral de familia, se le acerca una muchacha
y le comunica, mire padre, primero había ido donde el padre para que le echara una bendición porque iba a tener un bebé y el padre le echa la bendición. A las 2 semanas el padre le encuentra en la iglesia y se encuentra con la muchacha y la muchacha ya un poquito más entristecida se acerca, mire padre, perdí el bebé. Normalmente cualquiera de nosotros para darle fortaleza, no se apure, usted es una persona joven, usted puede seguir, y el consejo que le daríamos sería en esa línea. En ese caso el padre Félix se sentió con ella y dijo, no, 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 vente, vamos a hablar. La pérdida de un ser humano es algo que afecta a la dignidad. Por lo tanto, nuestro compromiso social tiene que ir en una atención pastoral que lleve una espiritualidad distinta, que lleve una espiritualidad de la persona. Cuando el padre se sentó a hablar con ella y le preguntó, ¿y cómo te sientes? Esa mujer le dice que se desbarató llorando, que verdaderamente necesitaba desahogar, necesitaba pasar por el proceso de duelo y que alguien la ayudara. Pero a veces nosotros tenemos a dar soluciones muy simplistas a problemas muy grandes. Ante la pérdida de un ser humano, hay que sentarse a dialogar con la persona, hay que sacar tiempo. Ese compromiso social de nosotros, nuestra catequesis tiene que ser humana, nuestra catequesis no puede ser de tiempo y espacio. Lo que yo tengo es 1 hora para la catequesis, cuando se acabe la hora me voy. No, si te tengo que quedar con esa persona a dialogar porque tiene alguna problemática, siéntate, habla, trabaja. Y entonces esa catequesis nosotros tenemos que entender que va en un concepto del trabajo, porque el trabajo le da dignidad al ser humano. Por eso ese numeral 392, que es el que termina, hace que el ser humano se sienta digno, hace que la persona se sienta amada y acogida. Yo, por lo menos con esto, con ustedes he tratado de llevar más o menos el capítulo 10. Yo sé que van a surgir muchas dudas, no tenemos la oportunidad de aclarar. Yo sé que la hermana Lizzie siempre va a preguntar con qué se quedan y en esa dinámica que ella hace, yo espero que en algún momento dado me puedan dirigir sus comentarios, sus preguntas y si puedo sacar verdaderamente el tiempo para responderle, se los voy a agradecer. Por lo tanto, verdaderamente les agradezco la paciencia que han tenido con este servidor. No sé si han dado cuenta que este tema lo traté de dar un poquito más lento. María, cuando le presenté el primero, que vio el video, me decía, don José, tú estás hablando muy rápido, te estás hasta asfixiando al hablar. Cógelo más suave. María es una defensora de ustedes grandemente. María es mi esposa, para quien no la conozca, pero es una defensora de cada una de ustedes. Desde que las conoció, las lleva en su corazón y siempre está. Yo me siento muy agradecido. Le agradezco a la hermana Lizzie la oportunidad de poder trabajar con ustedes y verdaderamente un abrazo de todo corazón y hasta que nos podamos encontrar. Que Dios me las bendiga a todas y queden en la gracia y en el amor de Dios. Muy bien, así es, Juan José. No, todavía te lo recuerdas, ¿ah? Qué rico. Sí, ahora nos tocaría, ¿verdad? Identificar con qué nos quedamos de lo que nos has dicho hasta ahora, ¿verdad? Lo que nos has compartido. Y antes de eso, te queremos agradecer tu disponibilidad, eh, el modo sencillo en que presentas el tema, pero también, ¿verdad? Cómo nos retas a preguntar e ir más allá, ¿verdad? De las implicaciones. Así que muchas, muchas gracias y bendiciones y saludos a María también. Claro que sí. Bueno, hermanos y hermanas, ahora sí. Sabemos que como parte de nuestro ejercicio formativo, sacamos este espacio al final en silencio reflexivo para identificar con qué nos quedamos. ¿Está bien? Yo sé que algunos están ya haciendo sus notitas y tratando de escribirlo, pero por favor concédanse un tiempo, ¿verdad? Unos segundos nada más al menos para dejar asentar y realmente identificar con eso que te has quedado. ¿Bien? Silencio reflexivo, por favor. Y ya regresamos. Eso es. Muy bien. Ahora sí, les invito a que puedan
expresar, ya algunos ya lo han empezado a hacer, ¿verdad? Pero siéntase en la libertad de compartir y como ya escuchamos a Juanjo, él va a estar pendiente a lo que se escriba y se comente y tendrá la oportunidad entonces de reaccionar a través de, ¿verdad?, de los comentarios. Así que manifiéstese ahí. Lo próximo o lo que tendríamos para anuncio, ¿verdad? Sería lo próximo que tenemos en agenda sería el taller de capacitación tecnológica. Ustedes saben que se hace los jueves también. En este caso, va a ser el próximo jueves 15. La diferencia en esta ocasión es que no vamos a tener un programa o una plataforma a conocer, sino que vamos a hacer algo diferente, ¿verdad? El equipo de trabajo de tecnocatequistas, como nos dicen ya, vamos a conectarnos y vamos a tener de modo en vivo, diríamos, ¿verdad? Es decir, que vamos a estar leyendo sus comentarios para varios asuntos. Uno, evaluar un poco cómo ha sido la experiencia de estos talleres de capacitación tecnológica, porque cuando la comisión los propuso y designó a este equipo, ¿verdad?, el trabajarlo, sabíamos que iba a ser una propuesta de modo temporera, ¿verdad?, hasta donde fuese necesario. Y queremos entonces ese día 15, jueves 15 de abril, poder tener la oportunidad de escucharles, bueno, leerles realmente de sus comentarios. Ahí puede ser para evaluar, ahí puede ser también para aclarar dudas, ahí puede ser también para sugerencias que ustedes nos tengan, ¿verdad? Si necesitan que se vuelva sobre algún programa o sobre alguna plataforma tecnológica que ustedes se quedaron con mucha duda, ¿verdad? Y quisieran que nosotros, ¿verdad? Lo retomemos en confianza. Así que el jueves 15 a las 7 de la noche, por estos mismos medios, vamos a estar eh, conectadas. Repito, no vamos a tener un tema a desarrollar, sino que vamos a escuchar y a conversar con ustedes, ¿verdad? Sobre, uno, evaluar si realmente es necesario continuar con los talleres de capacitación tecnológica para movernos entonces a otras áreas, o si hay que retomar o hay temas nuevos o áreas nuevas a conocer, pues entonces que ustedes nos puedan, ¿verdad?, compartir directamente. Así que les esperamos el jueves 15 de abril y sabemos que el próximo taller formativo será viene siendo el segundo jueves de mes. En este caso sería el 13 de mayo, fecha interesante, ¿verdad? Fecha muy mariana, el 13 de mayo. Así que ese 13 de mayo a las 7 de la noche tendríamos entonces la oportunidad de, entre comillas, concluir, ¿verdad? eh, todos los temas o los temas que quedan del directorio para la catequesis, que sería la catequesis al servicio de la inculturación de la fe y los organismos al servicio de la catequesis, ¿verdad? Y con esto, diríamos, cubrimos, ¿verdad?, de modo general los temas que aborda el directorio para la catequesis, pero sabemos también que el directorio y lo que nos presenta son temas que nunca se agotan, ¿verdad? Que uno los puede visitar y revisitar desde diferentes contextos históricos, ¿verdad? O situaciones y siempre nos va, ¿verdad?, a decir algo nuevo. Y vamos a estar repasándolos o profundizando en algunos temas que se nos han sugerido en el directorio y que no necesariamente los hemos abordado, ¿verdad?, con tanta profundidad en estos talleres que hemos brindado en esta primera etapa, ¿verdad?, de modo virtual. Así que ya sabemos, nuestro próximo compromiso, 15 de abril, para el taller de capacitación tecnológica, que se va a hacer en vivo. Y cuando digo en vivo es porque vamos a intercambiar con ustedes. Y el próximo taller formativo, que por lo menos cierra este semestre, ¿verdad?, de formación virtual, sería entonces el 13 de mayo. 13 de mayo a las 7 de la noche por los mismos canales, por YouTube y por Facebook. ¿Está bien? Así que el Señor resucitó, mi gente. Demos gracias a Dios. Aleluya, aleluya. Así que seguimos con nuestra labor y con nuestra misión con ánimo y entusiasmo porque el resucitado nos acompaña y está preparando nuestro camino y nuestro caminar para recibir también en su momento la renovación del Espíritu en Pentecostés. ¿Está bien? Así que nada, Dios les bendiga, cuídense y gracias por conectarse. Bye.